ladies and emperors, I just got back from Venice, and boy, are my arms tired. Mel Brooks ya no tiene nada que demostrar y ninguna razón para contenerse. El legendario director, conocido por convertir el caos en oro cómico, acaba de publicar una lista que nadie se esperaba. Los 6 actores con los que odiaba trabajar. Y sí, lo dice de la forma más Mel Brooks posible. Parte asado, parte verdad. Y todo ello envuelto en décadas de caos en el mundo del espectáculo. Desde las estrellas que le hicieron reír demasiado hasta las que casi le rompen por su perfeccionismo. Esta lista es la carta de amor brutalmente honesta de Mel a los colaboradores más difíciles e inolvidables de su vida. Es divertida, ardiente y podría cambiar tu forma de ver a algunos de los mayores iconos de Hollywood. Primer capítulo. Dom DeLuise. Mel Brooks trabajó con mucha gente de talento. Pero cuando se trataba de Dom DeLuise, las cosas se ponían difíciles. No porque Dom fuera grosero, no porque fuera perezoso. El problema de Mel era mucho más simple. Dom se reía mucho. Suena inofensivo, pero en el set se convirtió en un problema grave. Cada vez que alguien contaba un chiste o ponía una cara graciosa, Dom se partía de risa. No podía contenerlo. Incluso en medio de escenas importantes, se partía de risa. A veces, antes de que empezara la escena, Mel decía que dirigir a Dom era como hacer de niñera. Cada línea tenía que repetirse 5 veces, a veces 10. Mel gritaba acción y Dom ya se estaba riendo. Trabajaron juntos en varias películas. Dom participó en las películas Silent Movie History of the World Part 1, Spaceballs y Robin Hood, Men in Tights. En todas las películas ocurría lo mismo. Dom empezaba a reírse y arruinaba la toma. Mel dijo que lo volvía loco. Se caía de la silla. Se tapaba la cara. Jadeaba como si acabara de oír el chiste más gracioso del mundo, dijo Mel una vez. Y lo más gracioso es que ni siquiera se reía de sus propios chistes. Reaccionaba ante los demás. Ponlo al lado de Meline Kahn o Harvey Korman y se acabó. Una mirada y Dom lo perdía. Durante una escena en Historia del Mundo, Dom tenía solo una línea. Una. Pero Meline levantó la ceja y Dom se vino abajo. Se rió durante 45 minutos. El equipo tuvo que esperar hasta que se calmó. Mel comenzó a cambiar la forma en que filmó escenas con Dom. Mantuvo la cámara lejos de él tanto como le fue posible. Se aseguró de que Dom no se enfrentara a otros actores. Cualquier cosa para evitar que se riera. Nunca funcionó realmente. No podía despedirlo, dijo Mel. Porque una vez que teníamos una toma limpia, era comedia de oro. Esa era la cosa con Dom. Tan frustrante como era, también era brillante. Su sincronización fue perfecta. Su energía animaba cada escena. Y cuando por fin dejaba de reírse y pronunciaba sus líneas, las clavaba. Mel y Dom tenían una amistad que sobrevivió a todo el caos. Fuera de cámara, estaban muy unidos. A Dom le encantaba cocinar y a menudo llevaba pasta al plató. Alimentaba al equipo y bromeaba como si todos fueran familia. Pero Mel nunca dejaba de quejarse en tono de broma. Le encantaba contar historias sobre lo imposible que era Dom. Dije corten más veces con Dom que con cualquier otro actor, dijo. Y la mitad de las veces él era la razón. Aunque Mel dice que odiaba trabajar con Dom, era por amor. Dom era un problema en el set, pero una alegría en la vida. Llevaba la risa a donde quiera que iba. Tal vez demasiado. Pero Mel sabía que no encontraría ese tipo de espíritu en nadie más. Eran como opuestos, pero de alguna manera funcionaba. La risa de Dom ralentizó todo. Hizo esperar al equipo. Puso a prueba la paciencia de Mel. Pero también mejoró las películas. Mel lo sabía. Todos lo sabían. Arruinó escenas, dijo Mel, pero hizo las películas. Ahora que Mel Brooks tiene 98 años, no tiene filtro. Mira hacia atrás en su carrera y dice la verdad. Cuando le preguntaron con quién odiaba trabajar, el nombre de Dom surgió enseguida. Pero Mel no podía decirlo sin sonreír. Nunca fue verdadero odio. Era el tipo de odio que sientes por tu mejor amigo cuando te está volviendo loco. Está lleno de amor. Dom DeLuise hizo de cada set un desastre. Arruinó las tomas. Hacía esperar a todos. Pero también hacía reír. En pantalla. Fuera de pantalla. Siempre. Mel lo odiaba y a él le encantaba. Y por eso Dom está en la lista. Meline Kahn. Mel Brooks siempre dijo que Meline Kahn era una de las personas con más talento con las que había trabajado. Era divertida, aguda, y tenía un don para el timing que pocos podían igualar, pero también le hacía perder la cabeza. Trabajaron juntos en algunas de sus mejores películas.
Protagonizó Blazing Saddles, Young Frankenstein, High Anxiety, A History of the World Part 1. En todas las películas hizo interpretaciones inolvidables, pero entre bastidores, las cosas no siempre iban bien. Meline era conocida por ser muy particular. Se preocupaba mucho por cada detalle. No se limitaba a leer el guión y seguir instrucciones. Lo analizaba todo. Hacía cambios. Cuestionaba casi todo. Si una frase no le parecía bien, pedía que la reescribieran. Si un traje le parecía mal, lo decía. Tenía un alto nivel de exigencia y esperaba que todos los demás lo cumplieran. Mel dijo que a menudo llegaba tarde al set. El equipo estaba listo, las cámaras preparadas, y ellos esperaban. Cuando por fin entró, estaba tranquila, sonriente y actuaba como si no pasara nada. Esto volvió loco a Mel, pero una vez que la cámara rodó, era difícil seguir enojado. Siempre cumplía. En Blazing Saddles, interpretó a Lily Von Stupp, la agotada cantante con un toque dramático. Ese papel se convirtió en un clásico. La gente sigue citando sus frases, pero Mel dice que rodar esas escenas fue agotador. Siempre quería cambiar el funcionamiento de la escena. Probaba nuevas entregas. Reescribía sus diálogos y a veces incluso sugería cambios a los otros actores. Mel a menudo se sentía como si estuviera tratando de mantenerse al día con ella. Una vez le dijo que le había pedido que interpretara una frase de la misma manera que la habían ensayado. Ella respondió que había encontrado una forma mejor. Mel admitió que a menudo tenía razón, pero eso no lo hizo más fácil. Lo mismo ocurrió durante El jovencito Frankenstein. Meline interpretaba a Elizabeth, la dramática y mimada prometida del protagonista. Era perfecta para el papel, pero el proceso no fue nada fácil. Pidió más tomas, pidió diferentes ángulos de cámara, incluso debatió las opciones de iluminación. Mel dijo que cada escena era el doble de difícil de rodar, pero también el doble de buena al final. Los miembros del equipo también lo notaron. A menudo susurraban que Meline era brillante, pero intensa. Mel bromeó una vez diciendo que dirigirla era como intentar luchar con un gato bajo la lluvia. Aún así, él siguió eligiéndola. Eso dice mucho. Mel podría haber trabajado con muchas otras actrices, pero siempre volvía a Meline. Sabía que ella tenía algo especial. Su voz, sus expresiones, su ritmo. Todo añadía algo que nadie más podía igualar. Su relación era extraña. Se respetaban, pero a menudo chocaban. Algunos días eran tranquilos, otros días estaban llenos de discusiones. Meline quería control. Mel quería velocidad. Ambas querían lo mejor. Mel dijo una vez que le había hecho reescribir toda una escena porque no le gustaba el sofá en el que se sentaba su personaje. Al principio, él pensó que estaba siendo difícil, pero más tarde estuvo de acuerdo en que tenía razón. El nuevo sofá se veía mejor en cámara. Admitió que momentos como ese eran frustrantes, pero también una prueba de su ojo para los detalles. También dijo que ella tenía una manera de hacer todo sobre su personaje. Quería que sus escenas destacaran. Quería que se oyera su voz. A veces eso causaba tensiones en el plató, pero cuando se hacía el montaje final, sus decisiones a menudo mejoraban la escena. Meline tenía una personalidad fuerte. No se echaba atrás. Sabía lo que quería y luchaba por ello. Por eso era difícil trabajar con ella. Pero también la hacía inolvidable. Ahora, a sus 98 años, Mel no endulza las cosas. Dijo que Meline era uno de los 6 actores con los que odiaba trabajar. Pero dejó claro que el odio provenía de la frustración, no de la antipatía. Decía que le presionaba demasiado, que hacía su trabajo el doble de difícil, pero que le daba resultados que nadie más podía darle. Recordaba el caos, las largas esperas, los debates interminables, pero también las risas, las tomas brillantes y las escenas que siguen vigentes después de todos estos años. Meline Kahn no era fácil, era exigente, tardía y llena de opiniones. Pero también era una de las mejores y por eso entró en la lista. No porque Mel la odiara de verdad, sino porque era la clase de difícil que hacía que todo fuera mejor. 3. Gene Hackman. Mel Brooks solo trabajó con Gene Hackman una vez. Fue para El jovencito Frankenstein, y aunque solo fue un breve papel, dejó una fuerte impresión. Gene era un gran actor, pero venía de un mundo muy diferente. Mel dijo que sus personalidades no encajaban. Hackman interpretó al ermitaño ciego en una de las escenas más divertidas de la película. El papel fue breve, pero se convirtió en uno de los momentos más famosos. Estaba llena de golpes de humor y amabilidad incómoda. La escena hizo reír a la gente durante años,
Pero según Mel, filmarla no fue tan divertido. Hackman era conocido por sus papeles serios. Ya había ganado un Oscar. Tenía un fuerte estilo dramático. Se preparaba mucho. Se tomaba la dirección en serio y esperaba que todos los demás trataran el trabajo con el mismo enfoque. Eso chocaba con la forma habitual de hacer las cosas de Mel. A Mel le gustaba trabajar rápido. Le gustaban las escenas sueltas y las risas sorpresa. Animaba a los actores a probar cosas nuevas sobre el terreno. Le gustaba la energía, no la perfección. Pero a Hackman no le gustaba eso. Quería un plan claro. Quería que la escena permaneciera igual desde el ensayo hasta la toma final. Mel dijo que el tono de Hackman en el set era muy intenso. No era grosero, era professional, pero no disfrutaba del caos. Mientras Mel y el equipo se reían y jugueteaban entre toma y toma, Hackman permanecía concentrado. No bromeaba mucho. Se tomaba su papel, por tonto que fuera, con total seriedad. Durante el rodaje, hubo algunos pequeños desacuerdos. Hackman a veces pedía más ensayos. Mel sentía que eso ralentizaba las cosas. Hackman también quería que cada toma fuera perfecta. Aunque Mel creía que un poco de desorden mejoraba la comedia, ambos querían que la escena funcionara, pero tenían formas distintas de conseguirlo. Mel dijo que respetaba el trabajo de Hackman. Lo calificó de brillante y agudo, pero también dijo que trabajar con él era como intentar tocar jazz con alguien que lee un libro de texto. Tenían ritmos muy diferentes. A pesar de la tensión, la escena resultó genial. Hackman hizo una interpretación divertidísima. El ritmo, la comedia física, la tranquila amabilidad del personaje. Todo funcionó. Al público le encantó. Mel admitió que, aunque el proceso fue duro, el resultado fue de oro. Pero después de El jovencito Frankenstein, no volvieron a trabajar juntos. Mel dijo que no tenía sentido volver a meter a Hackman en su mundo salvaje. Hackman se divirtió haciendo el papel, pero el estilo suelto de los decorados de Mel no encajaba con él. Le gustaba el control. A Mel le gustaba la libertad y ambos lo sabían. Mel recordó que Hackman se unió a la película como un favor. Llevaba tiempo queriendo hacer comedia y le preguntó a Gene Wilder si había un papel para él. Mel se alegró de incluirlo. Dijo que cuando Hackman se lo pidió por primera vez, se sorprendió. No creía que alguien como Hackman quisiera participar en una comedia tonta en blanco y negro. Pero dijo que sí, en el rodaje. Sin embargo, esa seriedad se hizo patente. Mel dijo que mientras el resto del reparto bromeaba, Hackman se mantenía en su personaje. No le gustaba perder el tiempo. No le gustaban las repeticiones provocadas por las carcajadas de otros actores. Mel se reía cuando contaba que Hackman le miraba cada vez que alguien estropeaba una toma. Esa mirada decía, ¿por qué estamos haciendo esto si nadie puede ser profesional? No era enfado, era solo una mentalidad diferente. Hackman venía del drama, Mel venía de la comedia. Ambos estilos funcionaban, pero no siempre juntos. Dice que la experiencia le enseñó algo. No todos los grandes actores encajan en el mismo molde. Algunos brillan en la comedia, otros necesitan precisión. Y algunos, como Hackman, aportan tanta intensidad que cambian toda la sala. La escena de El jovencito Frankenstein sigue gustando hoy en día. Demuestra que sus diferentes estilos podían encontrarse, aunque solo fuera una vez. También demuestra que una gran comedia a veces surge de una gran tensión. 4. Cloris Leachman. Mel Brooks solo sentía respeto por Cloris Leachman. A menudo la llamaba una de las mejores actrices con las que había trabajado. Era inteligente, hábil e intrépida en la pantalla, pero entre bastidores le daba más quebraderos de cabeza que casi nadie. Trabajaron juntos en El jovencito Frankenstein, High Anxiety y Historia del Mundo. Primera parte. Cada vez aportaba algo poderoso al papel, pero también argumentos. Muchos. Flores tenía una mente fuerte. No seguía instrucciones ciegamente. Cuando Mel le daba notas, no se limitaba a sentir y sonreír. Preguntaba por qué. Le desafiaba, sugirió diferentes opciones. A veces hacía caso omiso de sus instrucciones y hacía las cosas a su manera. Eso volvía loco a Mel. Una vez dijo que dirigir a Cloris era como intentar montar un caballo pelado. Ella tenía energía, tenía concentración, pero no le gustaba que le dijeran qué hacer. Si ella creía que su manera era mejor, se apegaría a ella sin importar lo que pensaran los demás. En El jovencito Frankenstein, interpretó a Fra Blur, la espeluznante ama de llaves con un secreto. El papel se convirtió en un icono. Su voz, su mirada, la forma de pronunciar sus líneas.
Todo funcionaba a la perfección. Pero Mel dice que llegar hasta ahí no fue fácil. Cloris tenía su propia visión del personaje. Quería que Fra Blucher fuera más oscura, más seria. Mel quería que fuera divertido y extraño, con una extraña calidez. Se enfrentaron por eso. Cloris pensaba que a Mel le faltaba algo más profundo en el papel. Mel pensaba que Cloris lo estaba pensando demasiado. Sus discusiones nunca eran fuertes ni mezquinas, pero eran constantes. Mel decía una cosa, Cloris replicaba. Luego hacían otra a su manera. A veces su versión funcionaba mejor. Otras veces Mel tenía que rogarle que lo intentara a su manera solo una vez. Dijo que ella le agotaba. No con gritos o drama, sino con preguntas interminables. Preguntaba por cada línea, cada movimiento, cada reacción. Ella necesitaba entender su personaje completamente antes de que pudiera actuar. Mel respetaba eso, pero también admitió que ralentizaba las cosas. Una vez dijo que Cloris hacía que cada escena pareciera un debate universitario. Quería explorar cada emoción, cada razón detrás de una sola mirada. Mientras que eso hizo su actuación más fuerte, hizo el trabajo de Mel más difícil. En Alta Ansiedad, era la misma historia. Interpretó a la enfermera Diesel, una figura extraña y controladora en un hospital retorcido. Una vez más, ofreció una actuación memorable. Una vez más, ella luchó Mel sobre el tono y la dirección. Ella pensaba que el papel necesitaba más control y menos caos. Mel quería lo contrario. Le gustaban las cosas movidas y rápidas. Cloris las quería centradas y ajustadas. Ninguno de los dos estaba equivocado, pero seguían chocando. Mel dijo una vez que Cloris tenía una mirada que le decía que no se creía lo que decía. Ella lo miraba fijamente hasta que él cedía. A veces lo hacía. Otras veces, se mantenía firme. En cualquier caso, digo, las escenas salieron muy bien. A pesar de todo el estrés, Mel mantuvo su casting. Eso decía mucho. Él sabía que ella podía cumplir. Sabía que los resultados valdrían la pena, pero nunca olvidó cuánto esfuerzo le costó llegar hasta allí. Offset. Su relación era cálida pero distante. Se gustaban, pero no salían mucho. Mel dijo que ella estaba en su propio mundo. Un mundo lleno de preguntas, ideas y profundidad emocional. La respetaba por ello, pero también admitía que después de un día entero de rodaje con ella, necesitaba una siesta. Una vez bromeó diciendo que Cloris estaba tan comprometida que habría interpretado su papel en silencio si hubiera creído que ayudaba a la escena. No le importaba el tiempo en pantalla ni los elogios. Solo le importaba la verdad del personaje. Mel dijo que ese tipo de concentración la hacía genial, pero también agotadora. No dejaba pasar nada. No tomaba atajos. Ella trajo todo lo que tenía a cada toma. Ella le hizo defender sus decisiones, cuestionaba su estilo. Le obligaba a pensar más. Y aunque eso la hizo agotadora, también la hizo inolvidable. Mel no la odiaba. Odiaba la razón que tenía la mayoría de las veces. Ponía a prueba su paciencia, pero nunca le fallaba. Richard Pryor. Cuando Mel Brooks empezó a trabajar en Blazing Saddles, tenía un actor en mente para el papel principal. Richard Pryor. Para Mel, Richard era perfecto. Era inteligente, crudo y intrépido. Su sentido del humor era agudo y no tenía miedo de ir donde otros no irían. Pero las cosas no salieron según lo planeado. Richard Pryor coescribió el guión de Blazing Saddles. Sus huellas están por todas partes en el humor salvaje y las líneas audaces de la película. Aportó un toque que hizo que la historia pareciera real y atrevida. Comprendió lo absurdo del racismo y el poder de utilizar la comedia para romperlo. Sus ideas impulsaron la película hacia nuevos territorios. Mel dijo que sin Richard, Blazing Saddles no habría sido lo mismo. Mel quería que Richard interpretara el papel principal de Bart, el sheriff negro que entra en un pueblo racista y lo pone todo patas arriba. El papel fue escrito pensando en él, pero el estudio dijo que no. Tenían miedo. Richard tenía una reputación. Era conocido por ser impredecible. Tenía problemas con sustancias nocivas. Faltaba a las reuniones. A veces llegaba tarde o no llegaba. El estudio no confiaba en él para llevar la película. Le dijeron a Mel que buscara a otra persona. Mel luchó para mantener a Richard en la película. Le dijo al estudio que Richard era el alma del proyecto. Dijo que el humor y el punto de vista de Richard dieron sentido a la historia. Pero el estudio no cedió. Dijeron que era demasiado arriesgado. Mel dijo que le rompió el corazón. Richard entendió la decisión, pero todavía dolía. Había puesto su tiempo y creatividad en una película en la que creía.
Ahora tenía que hacerse a un lado y ver a alguien más interpretar el papel destinado para él. Mel terminó eligiendo a Cleon Little, que hizo un gran trabajo. Cleon aportó encanto, sincronización y control al papel. Hizo suyo el papel, pero Mel nunca dejó de pensar en cómo habría sido Blazing Saddles si Richard hubiera interpretado a Bart. Dijo que Richard tenía un carácter salvaje que no se podía copiar. Había algo en sus ojos, algo justo debajo de la superficie que hacía que cada momento fuera peligroso y emocionante. Mel creía que Richard habría aportado algo aún más poderoso a la pantalla. Sin embargo, Mel sabía que el estudio tenía razón. No era fácil trabajar con Richard. Durante las sesiones de escritura, a veces llegaba tarde, a veces no aparecía en absoluto. Mel dijo que nunca se sabía de qué humor estaría. Un día estaba brillante, lleno de bromas e ideas. Al día siguiente estaba callado, distraído, completamente desaparecido. Mel dijo una vez que trabajar con Richard era como esperar un rayo. No podías controlarlo, no podías planearlo, pero cuando caía, era inolvidable. El proceso de escritura en sí era caótico. Mel trabajó con un grupo de guionistas, incluido Richard, en el guión de Blazing Saddles. La habitación era salvaje. Las ideas volaban en todas direcciones. La gente gritaba, discutía y reía hasta llorar. Richard aportó energía y honestidad que dieron forma al tono de la película. Ayudó a escribir escenas audaces e impactantes. Mel dijo que Richard dio a la película su mordida. A pesar del caos, Mel nunca dudó del talento de Richard. Él lo llamó uno de los escritores más dotados y comediantes que jamás haya conocido. Pero también dijo que Richard vivía en su propio mundo, un mundo lleno de genio, pero también de dolor. Richard estaba luchando contra sus demonios durante ese tiempo. Su vida personal era un desastre. Su carrera se movía rápido y no siempre en línea recta. Mel quería ayudar, pero también necesitaba a alguien con quien pudiera contar durante el rodaje. Y al final, no podía correr ese riesgo. Perder a Richard como protagonista fue uno de los mayores pesares de Mel. Dijo que la voz de Richard permaneció en la película, aunque su cara no. Los chistes, el tono, la intrépida narración, todo eso provenía de Richard. Pero aún así, Mel deseaba haber podido compartir la pantalla con él. Siguieron siendo amigos después de la película. Mel nunca le guardó rencor. Respetaba demasiado a Richard. Le veía como un artista, que no siempre podía encajar en la estructura de un plató de cine. Pero también vio el daño que vino con esa libertad. 6. Anne Braftoft. Mel Brooks solía decir que el actor más difícil con el que había trabajado era también al que más quería. Su esposa Anne Braftoft. Ella no era solo una actriz de clase mundial. Era fuerte, aguda y nunca tenía miedo de decir lo que pensaba. Y cuando trabajaban juntas en Ser o No Ser, las cosas se volvían muy reales, muy rápido. Anne y Mel estuvieron casados más de 40 años. Su amor era profundo y duradero. Pero eso no significaba que fueran fáciles el uno con el otro cuando rodaban las cámaras. De hecho, trabajar juntos sacó a relucir facetas de ellos que la mayoría de la gente nunca vio. To Be or Not to Be fue su gran proyecto como coprotagonistas. Mel la produjo y protagonizó, y Anne interpretó el papel femenino principal. La película era un remake del clásico de 1942, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Mezclaba comedia, drama y temas políticos. Era una película atrevida, y los argumentos también. Mel dijo más tarde que dirigir a Anne fue más difícil que dirigir a cualquier otra persona, no porque le faltara talento. Ella tenía más talento que la mayoría de los actores que él había conocido. El problema era que ella lo trataba como a su igual, no como a su director. En el set, Anne no se contenía. Si no le gustaba una línea, lo decía. Si pensaba que una escena estaba mal, lo decía. No le importaba si Mel lo había escrito o planeado. Tenía sus propias ideas y las daba a conocer. Mel dijo que Anne nunca le dejaba salirse con la suya. Si su dirección no tenía sentido, se lo decía enseguida. Si él le pedía más emoción en una escena, ella enarcaba una ceja y preguntaba, ¿qué tipo de emoción? Y luego esperaba con los brazos cruzados a que él diera una respuesta real. Admitió que a veces le asustaba. No porque fuera mala, sino porque era astuta y siempre iba un paso por delante. Bromeaba diciendo que era la única actriz que le hacía replantearse cada nota que daba. Se enfrentaban a menudo durante el rodaje. Sus peleas nunca eran ruidosas ni crueles, pero sí intensas.
Mel pedía una línea determinada y Ann argumentaba que no era fiel al personaje. Él quería más energía y ella más profundidad. El equipo aprendió rápidamente a dar un paso atrás cuando las dos se peleaban. Pero a pesar de toda esa tensión, las escenas resultaron maravillosas. Anne aportó una fuerza y elegancia a su papel que elevó toda la película. Su ritmo, sus expresiones y su química con Mel hicieron que la historia funcionara. Mel dijo que Anne tenía una extraña habilidad para encontrar la verdad en cada línea. Incluso cuando los diálogos eran tontos, ella conseguía que tuvieran fundamento. No jugaba para reírse. Ella jugó por la honestidad. Y esa honestidad a menudo hacía que las partes divertidas fueran aún mejores. Offset. Las cosas se enfriaron. No llevaban sus discusiones a casa. Mel dijo una vez que, en cuanto salían del estudio, volvían a ser un matrimonio. Él le preparaba té. Ella le preguntaba sobre su día. Pero una vez que volvían al set, comenzaba el juego. A Mel le gustaba bromear sobre lo difícil que era. La llamaba la actriz más dura que había dirigido. También decía que era la más guapa, la más brillante y la que podía romperle con una sola frase. Contaba historias sobre cómo ella leía una frase que él había escrito, le miraba y decía, ¿en serio? Y luego le lanzaba una mirada que le hacía dudar de cada palabra. Pero entonces ella lo reescribiría en su cabeza, y lo diría perfectamente. Cada vez Anne empujaba a Mel a ser mejor. Ella le desafió de un modo que nadie más podía hacer, y aunque eso dificultó el rodaje, también fortaleció la película. Su trabajo sobre ser o no ser puede haber estado lleno de tensión, pero también mostró cuánta confianza tenían el uno en el otro. Mel sabía que Anne no estaba tratando de tomar el control, solo quería que la película fuera lo mejor posible. Y Mel quería lo mismo. Cuando Mel Brooks dice que odiaba trabajar con ciertos actores, no está siendo cruel, está siendo Mel. No es odio en el sentido real. Es más como el tipo de frustración que viene de trabajar con personas que son tan buenas que te vuelven loco. Mel construyó su carrera en el caos creativo. Nunca quiso sets tranquilos y controlados. Le encantaba la locura, las escenas que daban giros salvajes y los actores que aportaban una energía cruda e impredecible. Los que estaban en su lista de odiados eran los que más le presionaban. Cuestionaban sus decisiones, estropeaban tomas, llegaban tarde o discutían sobre diálogos, pero también le brindaban interpretaciones inolvidables. Por ejemplo, Domoise, que no paraba de reír, o Malene Kahn, que cuestionaba cada página del guión. Cloris Leachman discutía cada detalle. Gene Hackman se tomaba todo demasiado en serio. Richard Pryor estuvo a punto de convertirse en el protagonista, pero aportó genialidad a la sala de redacción. Y Anne Braftoff, su mujer, nunca le dejaba ganar una discusión en el plató. No eran enfrentamientos entre enemigos. Eran los dolores de crecimiento de las grandes colaboraciones. Mel no odiaba a estos actores. Él los respetaba, los admiraba, y en muchos casos los amaba. Pero hicieron su trabajo más difícil. Ellos se opusieron. ¿Y ese empuje hizo el trabajo mejor? Así que cuando Mel los llama a los actores que odiaba, lo que realmente quiere decir es que estos fueron los que nunca olvidará. Dejaron una marca. Le ayudaron a hacer historia en la comedia. ¿Qué actor de esta lista te ha sorprendido más? Deja tu elección en los comentarios. Me gusta. Suscríbete y reza para no acabar nunca en el lado malo de Mel Brooks. Nunca olvida una frustración.